Con el pastor Giancarlos Reyes. Buenas bendiciones para todos. Les saludo una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Como de costumbre, anhelando y deseando que su voluntad buena, agradable y perfecta pueda cumplirse y establecerse en tu vida y en la mía. Quiero agradecer a todos aquellos que últimamente se han estado suscribiendo a nuestro canal de YouTube y que a la misma vez también comparten este contenido para que otras personas sean bendecidas. El material de hoy se debe a la solicitud que nuestro hermano Emanuel Piña, desde Colombia, nos solicitó para que compartiésemos acerca de este tema, de lo que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Y a la vez también dejarte entendido que si es tu anhelo y tu deseo el solicitar que nosotros toquemos algún tema en específico acá en este canal, puedes participarnos por medio de los comentarios. Escríbenos allí en la parte de los comentarios y será un inmenso placer el de nuestra parte compartir con todos y cada uno de ustedes este tema en particular. Ser llenos del Espíritu Santo. El texto base exquisito para comenzar de manera introductoria a esta enseñanza lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18, el cual nos dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y acá vemos de manera clara dos características que nos dan luz para poder comprender a la óptica bíblica lo que realmente enseña la palabra de Dios en referencia a ser lleno del Espíritu Santo. Y adelanto de antemano que dentro de estas dos características hay una que es más trascendental o toma más relevancia que la otra. De hecho, nos brinda esas tres facetas que deseo compartir con todos ustedes, las cuales demuestran claramente cuando alguien de manera genuina ha sido lleno del Espíritu Santo. La primera característica que vemos acá es aquella que tiene que ver con ese agente externo que toma control sobre el individuo. En comparación, en este verso, el elemento que se coloca allí es el alcohol. Y todos conocemos lo que es ver una persona bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Sus pensamientos cambian, sus palabras cambian, sus actitudes cambian, sus emociones, sus sentimientos, todo absolutamente cambia, y es debido al control que este agente externo ejerce sobre esa vida. Esto nos da entonces luz para comprender que de la misma manera como ello afecta al individuo, es el deseo de Dios en cuanto a lo que representa la llenura del Espíritu Santo, que tú y yo tengamos claridad que asimismo debiese ser sobre nosotros. En otras palabras, que sea el Espíritu de Dios quien tome control de nuestra mente, quien tome control de nuestros pensamientos, quien tome control de nuestras acciones, quien decida por nosotros. Allí está enmarcado en este sentido esta primera característica para entender a lo que representa la llenura del Espíritu Santo. Número 2. El significado griego de esta palabra que vemos aquí, lleno en el original griego, denota muchos aspectos. Y permítame por favor compartirle tres de los más trascendentales y en donde precisamente nace estas tres facetas que nos reflejan la vida que realmente ha sido llena del Espíritu Santo. Obviamente, esto lo vamos a desglosar un poco más adelante. La primera faceta es que esta palabra denota de un elemento que anteriormente se encontraba vacío y posteriormente viene a estar rebosante, lleno. La segunda característica, la segunda faceta, es la que tiene que ver con la influencia de dicho agente en ese recipiente. Es decir, dentro del primer aspecto vemos que en ese recipiente vacío se es llenado por esa sustancia. Y en la segunda etapa vemos que el fin de la llenura de esa sustancia es influenciar a ese recipiente. Entiéndase, dentro de lo que es el simbolismo o la comparación, en el aspecto comparativo, nosotros somos comparados, valga la redundancia, con esos recipientes.
En otras palabras, cuando hablamos en este sentido, nos estamos refiriendo verdaderamente a nuestras vidas. Ok, no de manera parcial es o debe ser esta influencia, ni de manera momentánea, sino que esta última tiene que ser total y permanente en cuanto a lo que es la influencia del Espíritu de Dios a nuestras vidas. La tercera etapa o la tercera faceta es que dicha influencia es totalmente clara o tiene el objetivo de que ese recipiente o esa persona conozca genuinamente el propósito para el cual ha sido diseñado y no solamente lo conozca, sino que de manera primordial desarrolle y cumpla ese propósito. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 7 nos dice la palabra de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué nos quiere transmitir acá este texto? Los vasos de barro obviamente están representados por las vidas que decidan ser seguidores de Cristo. Ese tesoro que ha sido depositado en esos vasos de barro tiene mucho que ver con lo que representa la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, ya vamos a tocar puntos acerca de esto. La razón por la cual todo esto se gesta en la vida del creyente es simple. Ello es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, la intención de todo esto, la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente, es para que Dios sea glorificado en esas vidas. No para que el hombre se envanezca ni se enaltezca, sino que más bien, todo lo contrario, Dios sea glorificado a través de ello. Bien, el significado griego de esta palabra encontramos allí que hace mención a lo que representa ese tesoro. Juan capítulo 14, versículo 23 nos enseña: respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Recordemos en este tema que estamos desglosando, en este punto que estamos compartiendo, que el verso anterior nos dice que esos vasos de barro han sido escogidos para que en esos vasos de barro ese recipiente sea llenado por ese tesoro que en la soberanía del Eterno fue establecido. Jesús, dentro del contexto de este verso que acabamos de leer, lo que afirma es que todo aquel que de manera voluntaria, apasionada y sincera decida vivir conforme a los principios de Cristo, en obediencia y camine en víspera de ello, en sujeción, no solamente el Padre le amará, sino que dice la Escritura, vendremos y haremos morada en él. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 14, dice la Escritura, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, ese tesoro que está conectado con lo que es o tiene que ver en gran parte la llenura del Espíritu Santo, es precisamente con la persona del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7, nos hace mención de que tú y yo somos o fuimos constituidos templo y morada del Espíritu Santo. Vasos de barros, en la soberanía, en el amor y en la misericordia de Dios, escoge esos vasos de barro para depositar en ellos ese hermoso tesoro que es la persona del Santo Espíritu, el cual precisamente está totalmente conectado con lo que es ser lleno por parte de él. Ahora, es importante aclarar que por el hecho de ser constituido templo del Espíritu de Dios, no nos adjudica automáticamente el ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, el hecho de que tú y yo, por la majestad del Dios de las alturas, en su decisión soberana, nos ha constituido templo del Espíritu Santo, no es algo automático que vamos a ser llenos del Espíritu de Dios por esa causa. Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice lo siguiente:
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es decir, puede haber alguien que es templo del Espíritu Santo, pero que a la misma vez también tiene contristado al Espíritu Santo. Y por tener contristado al Espíritu Santo, no puede ser lleno o no puede ser una persona que está llena en su totalidad del Espíritu Santo. ¿Cómo puede el Espíritu de Dios obrar en una vida, obrar en alguien, en un hombre o una mujer que profesa una fe en Cristo que realmente tiene o mantiene contristado al Espíritu de Dios? Este contristamiento pudiese venir por causa de la desobediencia, por causa de ciertas áreas en nuestras vidas que aún no han sido sometidas a la voluntad del Espíritu Santo, en fin. Es por esa causa que el hecho de ser templo no quiere decir que automáticamente somos llenos del Espíritu Santo. Y allí comprendemos la invitación que nos hace de esforzarnos para lograr ser llenos del Espíritu Santo. En el libro de Efesios que leímos, en el versículo 18, dice la Escritura que procuremos pues ser llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, el creyente debe aplicar esfuerzo, debe aplicar constancia, debe ser una persona que realmente ame y desee dar pasos para que esto ocurra en él y en su totalidad pueda hacerse presente este hermoso acto de ser lleno del Espíritu de Dios. Si no fuese así, entonces la Biblia no puntualizase en el sentido de que la llenura del Espíritu Santo debe ser buscada. Si fuese algo automático al ser hecho casa del Espíritu, entonces la Escritura no apuntara para darnos incentivo de que debemos esforzarnos día tras día en procurar esa llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, compartamos entonces estas tres facetas que nos demostrarán de manera clara si realmente hemos sido llenados por el Espíritu Santo o si alguien genuinamente camina en víspera de esa llenura. La primera faceta que vemos es esa faceta de recipiente, es decir, ese recipiente que sufre una transformación. Anteriormente, sin Cristo, nuestra vida estaba vacía, nuestra vida se encontraba desorientada, desordenada, pero una vez permitimos en nuestro corazón tomar la decisión de abrir nuestro corazón a la persona de Jesús de Nazaret, como lo dice el libro de Apocalipsis, aquí estoy a la puerta y llamo, entonces comienza en nosotros una etapa de transformación. Y esta etapa de transformación es por medio de la persona del Espíritu de Dios. No obstante, antes de que la persona del Espíritu Santo sea impartida sobre nuestras vidas, necesitamos entender que quien entrega o quien da el Espíritu Santo es la figura del Padre por medio del reconocimiento y aceptación que en dicha vida ejecute o declare o exprese acerca de la obra redentora efectuada por Cristo Jesús a su favor. Es decir, tú y yo recibimos al Espíritu Santo porque el Padre se nos ha entregado a nuestras vidas. Ello cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y cuando aceptamos la obra, el sacrificio, esa redención que Él hizo por nosotros. Juan capítulo 14, versículo 16 nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 13, dice la palabra de Dios, ustedes que son padres malos, se esfuerzan por darle buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a todo aquel que lo pida? Este punto es importante tenerlo en cuenta en esta faceta, ya que entenderemos exactamente el orden para recibir a la persona del Espíritu Santo. Conjuntamente con ello, va de la mano el despojarnos voluntariamente de toda forma de obrar que no sea grata delante de la presencia de Dios que todavía se halla en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23 nos demuestra en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu,
de vuestra mente. De manera clara, la acción radica de nuestra parte. La decisión está en nuestras manos, no en las manos de Dios. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad el determinar qué tanto tiempo surgirá ese proceso de transformación en tu vida y en la mía. Esta decisión logra firmemente permitir la obra de transformación que el Espíritu Santo desea realizar en cada uno de nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Mira esta palabra que usa aquí: transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo desea transformarte. Él desea transformarme. Él desea realizar esa obra en cada uno de nosotros. Pero la decisión radica es de nuestra parte, no de la parte del Eterno. Tú y yo somos los responsables, los únicos responsables, para determinar qué tanto tiempo se alargará ese proceso de transformación. O si se alargará, o si será reducido. ¿En qué radica ello, pastor? En la disposición que tú y yo tengamos para despojarnos de todo aquello que no sea grato delante de la presencia de Dios. Ahí está hablando esta primera faceta, una vida que se encontraba vacía, pero que ahora desea ser llenado o llenada por el Espíritu Santo de Dios. Y quiero ilustrarle esto a través de estas imágenes. Aquí podemos ver tres imágenes. La que está toda naranja dice viejo hombre. La del medio, mitad azul, mitad naranja, dice llenura del Espíritu Santo, representada en el color azul. Viejo hombre, representado en el color naranja. Y la última, llenura del Espíritu Santo, totalmente azul y con una pequeña parte del viejo hombre abajo. ¿Qué nos dice esto? Esa vasija, al principio sin Cristo, como estábamos tú y yo sumergidos en nuestros delitos, en esos pecados, estábamos realmente llenos, ¿sí? Llenos de arrogancia, llenos de altivez, llenos de soberbias, de rencores, de envidias, de amarguras, llenos del viejo hombre, pero vacíos de la esencia de Dios, de lo que realmente Dios desea ver manifestado en nosotros. Ahí estábamos vacíos. Entonces, cuando aceptamos a Cristo y permitimos esa obra redentora de Jesús en la cruz para que nos limpie de todos nuestros pecados y abrazamos esta primera faceta de transformación del Espíritu sobre nuestras vidas, comienza entonces en nosotros a gestarse esa llenura del Espíritu. Empezamos a tener más del Espíritu de Dios en nosotros y menos de nuestro hombre interior. Más del Espíritu, menos de nuestro yo. Más del Espíritu, menos de nuestro viejo hombre. Hasta el punto tal, Dios desea que lleguemos a estar en lo que mayormente podamos, llenos de la esencia del Espíritu Santo. Y ahí es donde se refleja esta tercera imagen totalmente azul, una pequeña franja abajo anaranjada. ¿Por qué la coloqué así? El apóstol Pablo decía: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una lucha interna en mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? El creyente tiene luchas constantes. Tenemos luchas constantes. Batallamos día tras día. Por eso Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. La voluntad de ese alto y sublime Dios es que logremos llegar a esta plenitud. Esa plenitud en donde estemos más gobernados por el Espíritu Santo y menos dirigidos por nuestro yo. Primera faceta, esa vasija vacía comienza a rebosarse por medio de la transformación que el Espíritu Santo realiza en ese corazón, que realiza en esa vida. Número 2. La segunda faceta tiene que ver con la influencia que está ligada a la causa principal de la llenura que vimos hace poco en el primer punto que tocamos, en ese ejemplo de las vasijas. Notemos lo siguiente. Esta fase consiste en que ya tú y yo hemos muerto a nuestra voluntad, y así permitimos siempre que sea la guía del Espíritu de Dios
sobre cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 25, nos dice la Escritura, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quien no viva en el Espíritu no puede andar en el Espíritu. Pero toda persona que ha sido llena del Espíritu y que es influenciada por el Espíritu, entonces anda por el Espíritu y no por sus propios caprichos y deseos o por sus propias intenciones. Es aquí en donde el creyente se percata si realmente está siendo influenciado en la gran totalidad o en lo que mayormente se pueda por la persona del Espíritu Santo. ¿En qué forma? En que ese creyente, ese individuo, da frutos del Espíritu, le acompaña el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, dice de la siguiente manera, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En esta segunda faceta de la influencia, es imposible que una persona manifieste ser llena del Espíritu Santo y no tenga amor. Que alguien diga, ya yo he sido lleno del Espíritu Santo y le cueste perdonar. No tenga fe, no tenga paciencia, no manifieste mansedumbre, no tenga templanza, no haya gozo, no tenga paz. Es totalmente imposible de asimilar y de aceptar. Quien realmente está influenciado por el Espíritu Santo, por cuanto ha sido lleno del Espíritu Santo, automáticamente esto es obvio, tiene que reflejar el fruto del Espíritu Santo. Pues no puede decir, estoy lleno del Espíritu Santo y critica a sus hermanos. No puede decir, yo fui lleno del Espíritu Santo y se la pasa señalando y acusando injustamente a los demás. No es una vida que realmente pueda pregonar que está bajo la influencia total del Espíritu Santo. Alguien que le desea mal a sus semejantes, o alguien que practica la injusticia, alguien que se va por lo indebido, alguien que muchas veces puede entonces cometer actos que no son gratos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo logra manifestar esa persona que ha sido llena o que ha sido lleno por el Espíritu Santo? Es totalmente insólito. Y la tercera faceta que nos demuestra esto de forma más clara es que esa causa de la influencia viene con una razón de ser, y esa razón de ser es que el individuo camine dentro de la senda del propósito diseñado por el Eterno para su vida. Hechos capítulo 16, versículo 6 nos dice de la siguiente manera, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, nótese acá, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Era tanta la sensibilidad debido a la llenura que Pablo tenía del Espíritu Santo, que por esa influencia, segunda faceta, en esa influencia, entendía y comprendía el propósito para el cual fue llamado. Y dentro de esa comprensión, el Espíritu Santo podía comunicarle a Pablo, aún en las decisiones que de repente pudiesen ser muy controversiales para quienes no estén dentro del propósito del Eterno a sus vidas, por cuanto han sido influenciados en su totalidad por el Espíritu Santo. ¿Y a qué se debe esa influencia? A que han tomado la decisión de permitir que dicha transformación sea total y permanente. Pablo tenía la sensibilidad tal, estaba tan seguro del propósito en donde estaba encaminado, que aún conocía, por medio del Espíritu Santo en esa llenura, de cuándo omitir lo que pareciese ser correcto realizar, pues muchas veces, en ciertas ocasiones, no siempre hacer lo correcto es bueno y agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Y para el desempeño de esta labor, en esta tercera faceta, el creyente cuenta dentro de esa llenura del Espíritu Santo con las herramientas entregadas por parte del Eterno. Éxodo capítulo 31, versículo 3 nos dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría
y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Por qué esta persona fue dotada por parte del Espíritu Santo en estas áreas o en este sentido? Sencillo, se debe a que su llamado o la asignación divina para esta vida necesitaba obligatoriamente contar con estas herramientas para así lograr cumplir el propósito que Dios Todopoderoso le había determinado. Dios sigue siendo el mismo de ayer. Dios sigue siendo el mismo de hoy. Y es el mismo que será por los siglos de los siglos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al versículo 7 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dentro de esas herramientas otorgadas por el Eterno, vemos claramente tres aspectos o tres características. La primera es la que tiene que ver con los dones espirituales. La segunda es la que tiene que ver con los ministerios. Y la tercera es la que está relacionada con las operaciones. Obviamente, por causa de la enseñanza que estamos compartiendo acerca de la llenura del Espíritu Santo, vamos solamente a hacer alusión a esos dones espirituales. En lo concerniente a los dones espirituales, número 1, punto a considerar en base a esos dones. ¿Cuáles son esos dones? El hablar en lenguas, el profetizar, el interpretar la lengua, don de sanidad, don de milagros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, allí usted lo puede leer. El don de fe, don de ciencia, etc. En lo concerniente a esos dones, dice la Escritura: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Primera carta a los Corintios 12:31. Esto nos refleja que hay dones más importantes que otros. No todos los dones están dentro del mismo renglón de posición. Hay dones que son más sobresalientes que otros. Número 2, quien los da es el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La decisión está en manos del Espíritu de Dios. Entiendo perfectamente que la Escritura también hace alusión a que debemos pedir los mejores dones, que debemos anhelar y desear los mejores dones. También una posible causa por la cual el Espíritu Santo reparte esos dones en su soberanía depende de la capacidad que cada uno logre desarrollar, de acuerdo a la capacidad que cada uno posea. Lo cierto de este asunto es que radica en la decisión del Espíritu de Dios entregar a cada uno conforme Él lo decida. Y aquí esto nos va dando una luz para comprender lo que representa este tipo de desarrollo o de operación en lo que está alineado con los dones espirituales. No todos, sin embargo, ya lo vamos a ver, no todos tenemos la misma capacidad o la misma acción de ejecutar los mismos dones. Número 3, no todos ejerceremos el mismo don. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? En lo absoluto, Pablo estaba afirmando por medio de estas interrogantes que no todos operarán en el mismo don, sino que habrá diversidad de operaciones. ¿Debido a qué causa? A la causa de que es el Espíritu Santo quien toma la decisión de qué don entregar a cada uno. No todos ejerceremos el mismo don. Esto en lo concerniente a los dones espirituales. ¿Y por qué he hecho hincapié en este aspecto de los dones del Espíritu Santo? Se ha escuchado en algunas ocasiones, o de repente habrás oído alguna enseñanza, que hay personas que afirman que la señal de que alguien ha sido lleno del Espíritu Santo es que hable en lenguas, el cual es uno de los 9 dones o de las 9 formas en cómo se manifiesta el don del Espíritu Santo.
No obstante, este punto de vista tiene ciertos puntos que deben ser evaluados. Número uno, no todos ejercen el mismo don. Es decir, no todos hablarán en lenguas. Si hablar en lenguas fuese la muestra de que has sido lleno o llena del Espíritu Santo, pregunta, ¿qué sucederá con aquellos que por la soberanía del Espíritu Santo no se les será otorgado el don de hablar en lenguas? Ellos no tienen la posibilidad de ser llenos por el Espíritu Santo por cuanto no hablarán en lengua. Número 2. De acuerdo a la Biblia, el profetizar es mayor don que el hablar en lenguas. Según Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Notemos acá, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Primero, de acuerdo a este verso, el don de profetizar es más importante que el don de hablar en lenguas. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de la llenura del Espíritu Santo? Si realmente el hablar en lenguas fuese la señal de haber sido lleno del Espíritu Santo, tendría que ese don, dentro de las posiciones en cuanto a la manifestación de todo el conglomerado de los dones espirituales, este hablar en lengua tendría que ser más importante, tendría que ser el de mayor influencia. ¿Por qué causa? Porque es la señal, sería entonces, de acuerdo a este tipo de enseñanza, la señal de que realmente esa persona, ese individuo ha sido lleno del Espíritu Santo. No obstante, la Biblia afirma que el don de profetizar, entiéndase por profetizar dentro del contexto o el original de esta palabra, aquel que predica, aquel que pregona el mensaje del Evangelio en palabras entendibles, es mayor que el de hablar en lenguas. Ese don tiene más relevancia que el hablar en lenguas. Y número 2, en este verso también vemos que Pablo enseña que el don de hablar en lenguas es importante cuando tiene de la mano el don de la interpretación de dicha lengua. Pues el que habla en lenguas para sí mismo se edifica, pero el que no habla en lenguas, entonces, porque profetiza, a la iglesia edifica. No obstante, cuando alguien habla en lenguas y hay otra persona o esta misma persona, este mismo individuo que tiene por el Espíritu la facultad de interpretarlo, entonces sí puede edificar a la iglesia, ya que de repente pudiese deberse a que hay un mensaje por parte del Espíritu Santo para esa iglesia y por medio de esta forma sobrenatural de obrar, el mensaje es transmitido a la iglesia. Sin embargo, si no hay quien interprete la lengua, entonces el don de lengua no es relevante ni importante en ese conglomerado o en ese conjunto de personas que se reúnen como iglesia, pues no se va a edificar nadie, sino el único que se edificará es el que habla en lenguas, mientras que el profetizar entonces es más relevante, pues edifica a toda la iglesia. Número 3, el amor, el cual es uno de los frutos del Espíritu Santo, es mayor que todos los dones. Una persona puede tener muchos dones, pero si no manifiesta el fruto del Espíritu, difícilmente puede ser alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo. Mas yo muestro un camino aún más excelente. Pablo termina el desglose de todos esos dones espirituales en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, con esta palabra. Yo quiero enseñarles un camino mejor que el hablar en lenguas, que el sanar, etc. Ojo acá. No quiero decir con esto que el operar en los dones espirituales sea malo en lo absoluto. Recordemos que estamos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Lo que sí quiero decir con esto es que el manifestar un don del Espíritu no es garantía de ser lleno por el Espíritu.
Se necesita el complemento, la manifestación, no solamente del don, sino también la manifestación del fruto del Espíritu. Ambos van de la mano. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1. El amor es un fruto del Espíritu y de acuerdo a la enseñanza de Pablo, ello está por encima de todo. El fruto del Espíritu está por encima de todo, mis amados. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay muchas personas que tienen manifestaciones del don. Sin embargo, no se les ve manifestación del fruto del Espíritu. Y deja mucho realmente que desear, deja mucho realmente que pensar en cuanto a si genuinamente dicho individuo ha sido lleno por el Espíritu Santo. Deja mucho que ver. Yo creo firmemente, de acuerdo a lo que hasta ahora hemos hablado, que la llenura del Espíritu Santo no es solamente en base a una manifestación del don del Espíritu. Esto va mucho más allá. Es algo totalmente más trascendental. Es importante y el apóstol Pablo aquí lo afirma. No tiene lógica que yo hable en lenguas, pero no ame a mi hermano. ¿De qué me sirve entonces sanar a los enfermos si odio a mi prójimo, a mi hermano en Cristo? Si lo critico, si lo señalo, si lo acuso injustamente. ¿Qué llenura del Espíritu estoy manifestando? ¿Realmente así es la llenura del Espíritu Santo? En lo absoluto. Y número 4, no todos los que fueron llenos del Espíritu Santo hablaron en lenguas. Una de las características de esta enseñanza es que ellos afirman que así como ocurrió en el día de Pentecostés, que los que estaban allí fueron investidos por el Espíritu Santo, fueron llenos por el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, y en otra serie de ocasiones también se registra en el libro de los Hechos, entonces es por esa causa que la muestra, la señal de ser lleno es el hablar en lenguas. Sin embargo, en la Escritura también encontramos casos en donde se afirma que esta persona o estos personajes fueron llenos por el Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. Lucas capítulo 1, versículo 42 nos dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y los versículos posteriores no hacen ninguna alusión a que ella habló en lengua. Sin embargo, no solamente fue este caso. Hechos capítulo 4, versículo 31, dice lo siguiente, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En este caso, no hablaban en lenguas, pero sí hablaban predicando el Evangelio, sí pregonaban la palabra, el mensaje, sí hacían el llamado al arrepentimiento. Se nota claramente en estos dos pasajes que estas personas fueron llenas del Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. Y recordemos que tenemos que a la hora de sacar una enseñanza, unificar todos los elementos que pueden estar asociados con dicha enseñanza en cuanto a lo que representa el texto bíblico. No podemos divorciar uno de otro y impartir una enseñanza a nuestra conveniencia o a lo que nosotros creemos sería entonces un acto totalmente irresponsable. Número 5. La señal del don de lenguas bíblicamente es para los incrédulos y no para una muestra de haber sido lleno del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 22 nos dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Si realmente el hablar en lenguas fuese la señal de la llenura del Espíritu Santo, creo que así como se logra apreciar en este verso que dice que esta señal o la razón de ser de este don es para el incrédulo, en otras palabras, para que el incrédulo crea por medio de esa operación extraordinaria y sobrenatural. ¿Por qué causa la Biblia no lo afirma también en otro pasaje? No lo dice. Aquí más bien comenta la escritura que es esa señal de hablar en lenguas es para los incrédulos, es para que ellos crean. Así como ocurrió el día de Pentecostés,
Después, cuando descendió el Espíritu Santo, recordemos la promesa, fue el capítulo 2, versículo 28, si mal no recuerdo, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ellos, siendo investidos por ese poder de lo alto, comenzaron a hablar en diferentes lenguas y los incrédulos, es decir, los que estaban allí que no tenían nada que ver con lo que estaba aconteciendo, se maravillaron y se asombraron al ver que estas personas que no habían estudiado, que la mayoría no había estudiado, que la mayoría no tenía una preparación académica, nunca habían asistido a un estudio de lenguaje de su idioma, estaban atónitos el ver que ellos dominaban el lenguaje extranjero a la perfección. Y eso sirvió como señal al incrédulo. El hablar en lenguas es una señal al incrédulo para que crea, que vea la forma obrar extraordinaria del Eterno. Y allí, cuando Pedro pregona su primer mensaje evangelístico, todas estas personas que escuchan el mensaje, en la mayoría, atienden ese mensaje y entregan sus vidas a Cristo. Comienzan entonces a caminar de acuerdo a lo que la Escritura, a lo que los apóstoles entonces en ese tiempo estaban enseñando por la dirección y la inspiración del Espíritu Santo. Bien, en resumen, podemos entender de forma clara que dentro de estas tres facetas realmente puede ser pesada cualquier vida para determinar si genuinamente ha sido llena del Espíritu Santo. Número uno, en lo que es esa llenura a ese recipiente que anteriormente estaba vacío, el individuo tiene que permitir en ese proceso de transformación que así sea dado por medio del Espíritu para que comience a ser despojada esa vida de todo lo que a Dios no le agrada que pueda haber. Número dos, a medida que esa acción crece en nosotros, la influencia del Espíritu debe ser mayor, hasta el punto tal que sea en la mayor cantidad. Y el Espíritu de Dios tome control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de todo lo que somos. Es una vida realmente llena del Espíritu Santo, pues está siendo influenciada por el Espíritu Santo y manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y número tres, lo que tiene que ver el cumplimiento de ese propósito que se te ha sido asignado a ti y que se me ha sido asignado a mí. Y como hemos sido investidos entonces por el Espíritu Santo, caminamos y damos pasos hacia esa dirección. Vamos enfocados hacia esa meta de poder expresar, así como dijo el apóstol Pablo, he cumplido la carrera, he terminado la obra, he dado la buena batalla de la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Estaba tan seguro Pablo de que había cumplido su asignación que llegó a pronunciar estas palabras. Cuando de repente pudiese existir, lamentablemente, que todavía existiésemos algunos, y tengo que involucrarme también por ética, que ni siquiera sabemos cuál es el propósito que Dios determinó sobre nuestras vidas. ¿Cuál fue la causa por la cual Dios nos permitió conocer este evangelio? ¿Cuál es la razón de ser que hoy estés caminando en Cristo? Tiene un propósito, tienes un propósito, tenemos un propósito. Y por medio de la llenura del Espíritu Santo podemos lograr cumplir dicho propósito. Podemos alcanzar la meta de esa asignación divina. Espero haber sido de bendición para ti por medio de esta enseñanza. Cualquier inquietud, duda, pregunta o sugerencia, por favor escríbenos allí en la parte de los comentarios y poder entonces así el compartir todo aquello que sirva para que tú y yo seamos edificados. Invitarte para que te suscribas acá a nuestro canal de YouTube y puedas pasarle este contenido a todas aquellas personas que tú consideres que serán edificadas por medio de él. Como siempre, al finalizar, que la paz, la bendición y la retribución del Eterno
esté presente en tu vida, en tu familia y en la obra de tus manos. Es el más sincero deseo de este humilde servidor, desde la Caramuca, Barinas, Venezuela, el pastor Giancarlos Reyes. Y por favor, recuerda, no lo olvides, sígueme. Bendiciones de lo alto.